La carrera del reloj maldito. El sudor resbalaba por la frente de Clara mientras sus zapatillas golpeaban el sendero de tierra en el bosque de los Apalaches, en Tennessee. Era 1983, y el sol de octubre teñía de dorado los árboles, aunque un frío extraño se colaba entre las hojas. Clara, de 28 años, era una corredora de ultrafondo, una de esas atletas que desafían los límites del cuerpo humano corriendo distancias que la mayoría consideraría imposibles. Había entrenado durante meses para la carrera de 100 millas que se celebraría en 2 días, un evento que atraía a los mejores corredores de resistencia del país. Pero hoy, su única meta era un entrenamiento solitario de 30 millas en las montañas, un lugar donde los senderos serpenteaban entre rocas y arroyos, y donde los ecos de la historia parecían susurrar en cada rincón. Clara amaba correr, no solo por la euforia de cruzar una meta, sino por la conexión con su cuerpo, con la tierra. El ultrafondo, le había explicado una vez a un amigo, no era solo correr, era un diálogo con el dolor, una negociación con la mente para seguir adelante cuando los músculos gritaban que pararas. El cuerpo siempre quiere rendirse antes que la mente, decía, citando a los pioneros del deporte que habían popularizado estas carreras en los años 70, cuando el movimiento del running explotó en Estados Unidos tras el auge del jogging como estilo de vida. El sendero que Clara había elegido no estaba en los mapas turísticos. Lo había encontrado en un libro polvoriento de la biblioteca de Knoxville, un texto sobre las rutas de los Cherokee que habitaron estas montañas siglos atrás. Los Cherokee, había leído, creían que ciertos lugares en los Apalaches eran puertas a mundos antiguos, sitios donde el tiempo se torcía. Clara no era supersticiosa, pero le intrigaba la idea de correr en un lugar con tanta historia, donde cada paso parecía resonar con los que habían caminado antes que ella. El aire se volvía más frío a medida que ascendía. Su reloj de pulsera, un modelo sencillo que marcaba el ritmo cardíaco y los kilómetros, empezó a comportarse de forma extraña. La pantalla parpadeaba, mostrando números imposibles, 99 millas, luego 0, luego un símbolo que no reconocía. Lo golpeó con el dedo, pensando que era un fallo de la batería, pero el reloj seguía funcionando. Vamos, no me falles ahora, murmuró, ajustándose la mochila de hidratación. El peso del agua y las barras energéticas le recordaba que debía racionar, no había nadie en kilómetros a la redonda. Entonces lo vio, a unos metros, medio escondido entre los helechos, había un reloj antiguo, de bolsillo, colgado de una rama baja. Era de latón, con grabados intrincados que parecían moverse bajo la luz. Clara se detuvo, jadeando, su curiosidad superando la urgencia de seguir corriendo. No había senderistas en esta parte del bosque, y el objeto parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo tomó con cuidado, sintiendo el metal frío contra su piel. Al abrirlo, la esfera no marcaba horas, sino una serie de símbolos que parecían girar, como si el reloj estuviera vivo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo el frío del bosque, era una sensación de ser observada, como si los árboles mismos tuvieran ojos. Guardó el reloj en su mochila, decidida a entregarlo a las autoridades del parque cuando terminara su entrenamiento. Pero al reanudar la marcha, el sendero parecía diferente. Las rocas estaban en lugares distintos, los árboles más altos, más oscuros. El sol, que debería estar alto, ahora colgaba bajo, teñido de un rojo antinatural. Clara aceleró, su corazón latiendo no solo por el esfuerzo. Solo es fatiga, se dijo, recordando que los corredores de ultrafondo a menudo experimentan alucinaciones después de horas de esfuerzo. El cuerpo, al límite, empieza a jugar trucos. Pero entonces escuchó un sonido, un tic-tac rítmico, como el de un reloj, pero amplificado, resonando entre los árboles. Venía de su mochila, sacó el reloj de bolsillo, y los símbolos en la esfera ahora giraban más rápido, emitiendo un leve resplandor. El bosque se cerró a su alrededor. Los senderos, que ella conocía como la palma de su mano, parecían torcerse, llevándola en círculos. El tic-tac se volvió más fuerte, sincronizándose con su pulso. Clara sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y confusión. Recordó una historia que había oído en un bar de Knoxville, sobre mineros de carbón en los años 20 que desaparecieron en estas montañas. Los locales decían que los Apalaches guardaban lugares huecos, sitios donde el tiempo se detenía o se retorcía, un eco de las creencias Cherokee. En 1927, una expedición de rescate había encontrado solo herramientas abandonadas, como si los mineros se hubieran desvanecido en el aire. Clara intentó calmarse, respirando profundo,
como hacía en las carreras cuando el agotamiento amenazaba con vencerla. Pero el tic-tac no paraba, y ahora venía acompañado de pasos, no los suyos. Pasos pesados, irregulares, como si alguien o algo la siguiera. Se giró, pero no había nadie. Solo árboles y niebla, una niebla que no estaba allí hace minutos. Corrió más rápido, sus piernas temblando, no de cansancio, sino de un terror que no podía explicar. El sendero la llevó a un claro que no reconoció. En el centro, una roca tallada con los mismos símbolos que el reloj. Y allí, de pie, estaba una figura. No era humana, no del todo. Era alta, desgarbada, con extremidades que parecían torcerse en ángulos imposibles. Su rostro, si es que tenía uno, estaba borroso, como si la luz se negara a tocarlo. Clara quiso gritar, pero su voz se ahogó. La figura no se movió, pero el tic-tac se intensificó, vibrando en sus huesos. Corrió como nunca en su vida, ignorando el dolor en sus músculos, el ardor en sus pulmones. El reloj en su mochila parecía pesar más, como si quisiera anclarla al suelo. La figura no la perseguía, pero Clara sentía su presencia, como un peso en su nuca. Los árboles se cerraban, las ramas arañaban su piel, y el sendero parecía alargarse infinitamente. De pronto, tropezó y cayó. El reloj de bolsillo rodó fuera de la mochila, abierto, con los símbolos brillando como brasas. Clara lo miró, hipnotizada a pesar del miedo. Los símbolos formaron una palabra, una que no entendía pero que resonó en su mente: vuelve. La figura apareció al borde del claro, inmóvil, observándola. Clara, con un esfuerzo sobrehumano, arrojó el reloj contra la roca tallada. Hubo un destello, un sonido como de vidrio rompiéndose, y el tic-tac cesó. El bosque volvió a la normalidad. El sol estaba alto otra vez, los árboles familiares. Clara se levantó, temblando, y corrió hasta el estacionamiento donde había dejado su auto. No miró atrás. Cuando llegó a casa, se deshizo de la mochila, incapaz de tocarla. Nunca habló de lo que pasó, ni siquiera cuando dejó de correr profesionalmente un año después. Los Apalaches, con su historia de desapariciones y leyendas cherokee, guardaron su secreto.